All right, good morning. De acuerdo, buenos How días. many of you got some dents in ¿Cuántos your car tienen this algunas week? abolladuras en el coche esta semana? Yeah, all of our cars got Sí, dented todos up. I nuestros almost laid coches on están my abollados. truck, Casi me acosté encima de mi camioneta. but that probably would have turned Pero out. eso probablemente hubiera sido muy malo Well, hey, good morning. para It's mi so good salud. to be here. Bueno, buenos I've días. been really giddy about Es tan this bueno estar morning aquí. for De a hecho, he number estado of muy months. emocionado por varios meses And debido a have you esta ever met mañana. ¿Alguna somebody vez han and conocido as a you're alguien y talking to this mientras person, hablan you con esta think to persona yourself, piensan, I want to quiero introduce you to presentarte a all my todos mis friends and amigos y family. Like familiares? everyone I know Todos needs mis to meet you. conocidos necesitan Well, a little conocerte. over a year ago, my Bueno, wife hace and I poco más de un found año mi ourselves esposa y yo nos amongst a bunch of encontramos leaders. entre un grupo And de we líderes met y a conocimos family, una the Tyson familia, la family. familia Tyson. And John Tyson and Y his John wife, they Tyson y su pastor an esposa amazing pastorean una church iglesia called increíble Church in the llamada La City, Iglesia right en in la the heart ciudad, of New York justo en el City, corazón de la ciudad de literally Nueva a couple York, hundred blocks literalmente a off of Times Square. 200 And what they're doing there, just an 200 incredible cuadras work de in the Times heart of the Square city. y They have están amazing haciendo un trabajo passion for increíble en el prayer, corazón de for the esta ciudad. presence, Tienen for una worship. gran They see pasión por kingdom la change culture oración, and por la affect presencia y por la And John adoración and y I were por ver talking cómo a el little over reino a year ago. cambia We ended up la spending cultura one y night afecta la just cultura. Y talking. mientras John y yo estábamos hablando hace poco más de un año, terminamos quedándonos despiertos hasta tarde una noche simplemente hablando. Fue fascinante para mí, pero fue él quien habló la mayor parte del tiempo, entonces dudo que fuera muy fascinante para él, pero para mí literalmente dije, él tiene el lenguaje, tiene una forma de articular, tiene la inteligencia que creo que sería increíble agregar a esta casa y simplemente he estado muy emocionado de presentarles a ustedes, a John Tyson, a nuestro movimiento, a nuestra comunidad de Betel TV, y él tiene un podcast increíble que les animaría a escuchar. Es muy inteligente, muy buena enseñanza sobre una variedad de temas. En realidad él tiene el mejor sermón que he escuchado en mi vida sobre sexualidad. Ahora, si has enseñado sobre sexualidad, lo siento, no quiero decirlo así, pero solo quiero decir que la enseñanza que hizo sobre sexualidad hace unos años, creo que es el podcast que más he recomendado a la gente. Lo siento, Chris. Tus cosas también son buenas. Tus cosas son impresionantes. Chris está aquí de mal humor. Ya no le gusta a John. No, solo estoy bromeando. Ustedes saben lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Pero en serio, le he contado a más personas sobre ese podcast que de cualquier otro podcast porque tiene un lenguaje tan genial. Y como saben, estamos en la tercera semana de nuestra serie de la vida del discípulo. Y hablé con John hace unos meses y le dije, oye, sé que esto es el último minuto, pero ¿estarías dispuesto a venir y hablar en la tercera semana de nuestra serie? Y él dijo, absolutamente. Así que hemos tenido un tiempo increíble los últimos días. Entonces, ¿por qué no damos la bienvenida a mi buen amigo, nuevo amigo, el señor John Tyson? Wow, qué alegría estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Es un poco surrealista y todo un privilegio estar de pie ante ustedes compartiendo la palabra de Dios. Ahora, su iglesia es una de esas iglesias que ha sido un punto de referencia para mí, de personas que todavía creen que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y no que solo lo piensen, no que solo lo reconozcan, sino que lo crean. Así que gracias por su fe, sus expectativas. Ha sido un regalo para mi vida. A menudo comienzo mi día encendiendo Bethel TV y simplemente poniendo un poco de adoración y creando una atmósfera de mi hogar en Nueva York a partir de lo que Dios está haciendo aquí. Por lo tanto, es una verdadera alegría poder compartir con ustedes. Hoy les hablaré del discipulado, la semana 3, y quiero hablarles hoy sobre discipulando la cultura, el discipulado de la cultura. Entonces, quiero comenzar con la lectura de la palabra de Dios. Esto es de Colosenses, capítulo 1, estará en las pantallas. Escuchen la palabra de Dios. El Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Y además Él es la cabeza del cuerpo de que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Esta es la palabra de Dios. Ahora, me pasaron dos cosas cuando era un adolescente, algo que no esperaba. Lo primero es que abandoné la escuela secundaria cuando tenía 16 años para trabajar como aprendiz de carnicero. Y aquí estoy, comencé a trabajar ahí cuando tenía
tenía 14 años. Y por cierto, les dijiste que soy de Australia, porque algunas personas están pensando que soy de Brooklyn en este momento y están tratando de entender de dónde vengo, y por lo tanto esto fue en Australia. Entonces soy un desertor de la escuela secundaria que trabaja en una fábrica de carne en Australia, y era trabajo duro, era trabajo honesto, y lo estaba disfrutando. Pero esta era la vocación que había elegido para mi vida. Lo segundo que sucede es que me convierto en un cristiano en un avivamiento pentecostal. Ahora tampoco lo vi venir, tampoco. Quiero decir que no estaba en mi lista de cosas por hacer, que Dios enviara un avivamiento, era arrastrado en él y me convertí en un seguidor de Jesús, pero simplemente sucedió. Esta fue la bendición de Toronto, con la que sé que están familiarizados, pero vino y cambió mi vida. Sentarse en los servicios donde la presencia de Dios era tan real y tan poderosa. Te sentabas ahí durante 3 horas y media, y solo decías: Dios, nunca dejes que esto termine. Nunca dejes que esto termine. Y esto era cuando, ya sabes, están cargando a la gente a sus autos, quiero decir, todas estas cosas. Pero entonces fue realmente desorientador para mí, porque iba a la iglesia y ahí había la presencia, el fuego, el poder, la gloria, y regresaba a esta carnicería para cortar animales muertos, y había una gran disparidad entre la gloria del avivamiento y hacer chuletas de cordero. Y así empecé a tratar de averiguar cómo procesaba esto teológicamente, y era como si ni siquiera pudiera usar el lenguaje sacrificial del Antiguo Testamento con los animales, porque estoy en el Nuevo Pacto. Entonces pensaba: ¿cómo funciona esto, Dios? Y en realidad comencé una búsqueda para entender la pregunta: ¿para qué sirve el poder? ¿Qué tiene que ver la gloria, la presencia y el poder con el discipulado? ¿Y qué hago con eso toda la semana? Dorothy Sayers dice esto: ¿cómo puede alguien permanecer interesado en una religión que no parece preocuparse por las 9/10 partes de la vida de la gente? Entonces comencé a esta búsqueda para tratar de averiguar cómo el poder, la presencia y la gloria se abren camino hacia el resto de mi vida y moldean y le dan forma a lo que hago. Entonces esto me llevó en una búsqueda, un viaje para tratar de entender el proceso del reino y la historia del reino. Ahora, una de las cosas que descubrí es que en realidad me había convertido en un cristiano de tradición, que solo me habían mostrado la mitad de la historia cristiana. Y esto es básicamente lo que pasó a finales del siglo XIX. Los teólogos liberales alemanes comenzaron a atacar los fundamentos de la fe cristiana. Y aquí es donde viene la línea principal del liberalismo. Y sus ataques fueron muy específicos. Atacaron cosas como la autoridad de la palabra de Dios, la sustitución de la naturaleza de la expiación de Jesús en la cruz, y básicamente pusieron sus ojos en destruir las doctrinas centrales de la fe cristiana. Y un grupo de eruditos y teólogos piadosos se levantaron en respuesta y escribieron una serie de documentos sobre los fundamentos, defendiendo los fundamentos de la fe cristiana. Ahora, para ser claros, lo que no estaban haciendo era tratar de presentar una imagen holística de la vida cristiana. Hubo un ataque específico y respondieron con teología específica. Y esto llegó a conocerse como el fundamentalismo, que es el origen de los evangélicos y el pentecostalismo. Pero lo que hizo es que en realidad redujo la historia cristiana de una gran imagen holística que había sido enseñada y entendida, y cortaron el principio y el final de la misma. Entonces, si echamos un vistazo a esta diapositiva, aquí esto es básicamente lo que sucedió. La iglesia había predicado predominantemente el evangelio, una enorme historia de 4 partes: creación, caída, redención y restauración. Pero después del ataque del fundamentalismo, el nacimiento del pentecostalismo y el evangelicalismo, nuestra historia quedó muda y reducida. Entonces, en lugar de una historia que explicaba toda la vida y la cultura, solo hablaba del pecado y de la redención. Siguiente diapositiva. Entonces, lo que básicamente significó fue que con toda la historia entendíamos nuestro propósito y nuestro destino, pero con la segunda parte, la historia reducida, solo nos decía lo que estaba mal con nosotros, y básicamente decía: mantente alejado del mundo, irás al cielo cuando mueras. La historia se redujo y fue muy difícil darle algún sentido. Bobette Buster dice: la narrativa es la moneda de nuestra cultura, el que cuenta la mejor historia gana. Y esta historia era la mitad de la historia, y realmente no parecía tener una naturaleza convincente. Tal vez por medio de una analogía pueda explicar esto. Cuando tenía 2 hijos adolescentes y ellos se iban en el grupo de jóvenes, saben, el tiempo alejado de los adolescentes es sagrado, es un tiempo sagrado. Entonces, lo que más disfrutaba hacer era ver una película. Entonces le decía a mi esposa:
esposa escogí esta maravillosa película y a mi mujer le encanta cocinar, bocadillos gourmet. Entonces yo decía, oye, mira, los niños volverán antes de que te des cuenta, vamos a empezar con la película. Y ella decía, estoy en la cocina, estoy terminando lo que sea, empieza la película y entraré en un minuto, puedo escuchar desde aquí. Y yo pensaba, está bien. Y luego, efectivamente, ella llegaba 15 minutos después con los bocadillos apropiados y me refiero a muchísimas cosas puestas enfrente de mí, pero luego notaba que 1 o 2 minutos más tarde ella me decía, ¿por qué están tan enojados ellos? Luego miraba la pantalla y decía, ¿por qué están peleando? ¿Están relacionados o están juntos? Y yo decía, bueno, querida, sabes, con el debido respeto, una de las cosas que hacen en Hollywood es que al comienzo de una película establecen el contexto y el entorno y el desarrollo del personaje y lo hacen para que puedas entenderlo. Ella me decía, oh, deja de decirme eso. Y debido a que es un poco especial con la limpieza, antes de que los niños regresaran a casa decía, déjame limpiar todo esto. ¿Quieres ayuda? No, estoy bien. Entonces, ¿quieres terminar la película? Y ella decía, no, puedo ir desde aquí, puedo escuchar desde aquí. Entonces ella iba a la cocina y limpiaba todo. A las 2 de la mañana sentía un codo en las costillas. Oye, ¿esa pareja terminaron juntos o qué? Como, ¿qué pasó con la película? Solo he estado pensando en eso. Y yo decía, bueno, querida, ¿sabes? La otra cosa que hacen en Hollywood es que le dan una resolución a todos los personajes y todas las tramas para que los esposos puedan dormir toda la noche. Realmente crean esto para que podamos hacer esto. Ahora, mi punto es este. Hemos arrancado el comienzo de la historia, que nos habla de nuestro propósito, y el final de la historia, que nos habla de nuestro destino. Solo nos quedamos con problemas y confusión tratando de averiguar cuál es la trama y qué se supone que debemos hacer en el mundo. Mike Metzger dice esto: durante 2000 años el Evangelio se recitó en 4 capítulos titulados Creación, Caída, Redención y Restauración Final. Nos recuerda que estamos hechos a la imagen de Dios. Este Evangelio comenzó en Génesis 1 y se puede encontrar en los Apóstoles y el Credo de Nicea. Trágicamente, hace 200 años la historia fue editada a 2 capítulos, Caída y Redención. El primer capítulo de la creación fue en gran parte olvidado. Ahora escuchen, esto es importante. Si comenzamos nuestra historia con el pecado, señalamos al problema de las personas, pero no al destino o al propósito de las personas. Y así estamos caminando, diagnosticando lo que está mal, pero no entendemos el valor que las personas realmente llevan y su propósito en el reino de Dios. Y cuando contamos toda la historia, nuestro propósito y nuestro destino, en realidad estamos apuntando hacia la dignidad como portadores de la imagen de Dios. Entonces, ¿acaso es de extrañar que hayamos perdido tanta influencia en narrar la historia del Evangelio en nuestra cultura cuando solo señalamos sus heridas y no su dignidad? Entonces, cuando analizamos la historia completa, cambia lo que realmente estamos llamados a hacer en el mundo. Entonces, permítame regresar a Génesis 1 y completar la parte delantera de los primeros 15 minutos de la historia cristiana. Es importante saber que nuestra historia no comienza con el pecado. Nuestra historia comienza con un llamado por parte de Dios para crear cultura. Entonces eso nos hace preguntarnos, ¿qué es la cultura? Déjenme definirlo para ustedes. La cultura son las creencias, comportamientos, valores, el lenguaje, el logro intelectual, la expresión artística, la forma de vida completa de un grupo particular de personas. La palabra cultura se deriva de la palabra latín colere, que significa arar o labrar. Cultura se usaba para denotar el cultivar, el cuidado y la atención por las plantas y los animales. En un sentido religioso, la palabra cultista significa reverenciar o venerar. Contiene un componente religioso de adoración. Entonces, quiero que vean esto. Algo se pone en el centro de un grupo particular de personas que son adoradas y honradas. Y entonces, alrededor de esa cosa central, la gente hace cosas, política, economía, negocios, familias, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso está diseñado para honrar la cosa en el centro y bendecir a las personas en los alrededores de la misma. Entonces, el objetivo de la cultura es tener a Dios en el centro y luego hacemos todas las cosas en nuestro mundo para su gloria y para nuestro bienestar. Esa es nuestra vocación fundamental como seres humanos. Entonces, Henry Van Til dice esto: la cultura es religión externalizada. Entonces, lo que sea que estés adorando en tu corazón, lo que toques, lo que hagas, lo que pienses, lo que des al mundo, ¿qué sucede ahí? Eso está en tu corazón y está dando forma a la cultura que te rodea. Ahora, tal vez en tu contexto llames a esto 7 montañas. ¿Has escuchado ese idioma? Alguien hablaría sobre esferas de cultura o canales de la cultura o montañas de la cultura, pero esto es básicamente lo que Dios nos ha llamado a hacer en la tierra: adorar lo correcto y labrarlo y hacer
y tener un corazón colectivo que brinda florecimiento y prosperidad para las personas que nos rodean. Artes, economía y negocios sin fines de lucro y todas estas esferas del mundo en el que vivimos. Ahora, si eso es lo que es la cultura, tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué es tan importante? Y es importante porque Dios nos ha puesto en esta tierra y nos ha hecho a su imagen para que creemos cultura. Por eso estamos aquí, Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues a Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Creamos y cultivamos. Aquellos que son hechos a la imagen de Dios reflejan su bondad, verdad, gloria y belleza en el mundo que los rodea. Ahora, los teólogos llamaron a esto el mandato de la creación, lo que significa que antes de la redención, antes de la gran comisión, antes de los pecados en el mundo, esto es una descripción primordial del trabajo humano. Bavnik dice esto, Génesis 1:26 enseña que Dios tuvo un propósito al crear al hombre a su imagen. Es decir, que el hombre debe tener dominio sobre todas las cosas, todas las criaturas vivientes y que debe multiplicarse y extenderse sobre el mundo sometiéndolo. Si ahora comprendemos la fuerza de esta subyugación bajo el término cultura, que ahora generalmente se usa, podemos decir que la cultura, en su sentido más amplio, es el propósito por el cual Dios creó a la humanidad a su imagen. Y esto es central a lo que hacemos. Si fueras a atravesar el universo a través de una nave espacial o algo así, y solo tuvieras que ir de planeta en planeta y exploraras, y encontrarías una realidad fría y sin vida. Y luego al entrar en nuestra esfera, verías, en la siguiente diapositiva, verías esto, verías la Tierra desde el espacio. ¿Y qué nos dice la Tierra? Eso es lo que dice, la gente dice, estamos aquí, estamos aquí. Electricidad quiere decir, ¿cómo descubres la electricidad? Si te dejamos en una isla y te decimos, enciende las luces, tú dirías, ¿cómo se obtiene la electricidad? Mira lo que le hemos hecho a la Tierra, la hemos marcado con tanta cultura que incluso puedes verla desde los cielos. Eso indica que estamos viviendo y haciendo nuestro propósito de creación. Y hay dos maneras en las que podemos hacerlo. Siguiente diapositiva, cuando creas cultura, puedes hacer que la Tierra sea hermosa. Siguiente diapositiva, un montón de basura también dice, los seres humanos estamos aquí. ¿Ves el potencial que tenemos en esta tierra? La posibilidad que tenemos de moldear este futuro. Entonces, este mandato cultural dice que debemos llenar, transformar la tierra. Se estableció antes de la caída, existe independientemente de la necesidad de redención del hombre. Esa es la razón por la que estamos vivos. Me encanta cómo Nancy Pearcey pone esto tomando estas dos ideas de moldear la cultura. La primera frase, sean fructíferos y multiplíquense, significa desarrollar un mundo social, construir familias, iglesias, escuelas, ciudades, gobiernos y leyes. La segunda frase, sojuzgar la tierra, significa aprovechar el mundo natural. Plantar cultivos, construir puentes, diseñar computadoras, componer música. Este pasaje a veces se llama un mandato cultural porque nos dice, escuchen, nuestro propósito original era crear culturas y construir civilizaciones. Nada menos. Eso es lo que significa estar hechos a imagen de Dios. Entonces tomamos los elementos crudos de la tierra y hacemos algo con ellos. Y cosas hermosas suceden. Entonces te daré un ejemplo. ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Mi hija, recuerdo cuando estaba aprendiendo el violín, y el violín es un instrumento desafiante. Aprendí que hay una diferencia entre música y sonido. El sonido es el caos en bruto. Pero la música es cuando se domina y aparece algo hermoso. Y a eso estamos llamados. Por eso estamos llamados a hacer música. Tomamos los elementos en bruto del sonido y los ordenamos de tal manera que la música aparezca en ello, o bien inspira nuestros corazones o trae gloria a Dios. Bach solía afirmar la música para la gloria de Dios. Y eso es lo que hacemos. Es por eso que los seres humanos hacemos música, porque somos creados por Dios para hacerlo. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la tecnología y
y el avance científico. Estamos tomando materias primas de la Tierra y estamos aprendiendo sobre las fuerzas invisibles y los elementos y los estamos configurando de tal manera que aceleramos como una especie en la Tierra. El siguiente diapositiva. Aquí vemos esto en cada esfera. No sé si estamos acelerando o esclavizando. No lo sé. Algo está sucediendo aquí con la realidad virtual. Pero mi punto es que esto es lo que las personas hacen con la tecnología. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la danza? El cuerpo es capaz de realizar todo tipo de movimientos. Pero cuando tomas movimientos aleatorios y eliges de todas las posibilidades de movimiento y haces algo hermoso con él, la danza aparece de tal manera que literalmente puede hacer que se derrita el corazón. Siguiente diapositiva. ¿Qué es el gobierno? El gobierno es la organización y la estructura de un grupo de personas unidas de tal manera que las personas prosperen. Siguiente diapositiva. ¿Qué es arte? El arte es el elemento en bruto de pintura o experiencia o el lienzo y luego las personas expertas toman este caos y este potencial en bruto y hacen algo con ello para que aparezca la belleza. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la familia? El marido y la mujer canalizan todos sus deseos eróticos entre sí y establecen del caos, del amor eros, un hermoso amor ágape. ¿Y qué crea esto? Crea un lugar donde los niños pueden prosperar y son criados y la bendición generacional puede ser liberada en la tierra. Siguiente diapositiva, ¿qué es la arquitectura? Creamos edificios y espacios que nos moldean y se mueven en nuestros corazones. Siguiente diapositiva, ¿qué es una economía? Es donde el capital y las materias primas se organizan, utilizan y venden de tal manera que las personas pueden ganar dinero en ingresos y prosperar. Siguiente diapositiva, ¿qué es la educación? ¿Sabes cuánta información hay en el planeta Tierra? Pero cuando un niño pequeño tiene eso organizado en un alcance y secuencia, ellos maduran y crecen en sabiduría y comprensión. Siguiente diapositiva. ¿Lo entienden? ¿Qué es el deporte? Por cierto, no tengo una respuesta. Siguiente diapositiva, historia. ¿Qué es la historia? Honestamente, la vida puede llegar a ser confusa. Suceden tantas cosas al azar y pensamos, no sé cómo hacer que tenga sentido, pero una historia es simplemente tomar el caos de la experiencia humana y reordenarla de tal manera que emerja una trama y se desarrolle un significado. Por eso contamos historias, somos seres saturados de historia. Siguiente diapositiva. Así que, por cierto, esta es la versión censurada para Betel de esta estatua de David. Pero a Miguel Ángel, cuando estaba haciendo esta estatua, le preguntaron básicamente, ¿cómo hiciste esto? Su respuesta fue, la estatua siempre estuvo ahí y tuve que cincelar para revelarla. Y en cierto sentido, todos estamos haciendo esto. Se nos da la oportunidad en bruto de estar vivos y estamos cincelando para que la gloria de Dios cree algo que resurja en el mundo. Me encanta cómo Tim Keller pone eso de manera sucinta. Él dice, reorganizamos las materias primas de un dominio particular para extraer el potencial del florecimiento para todos. ¡Qué hermosa visión! Así que es lo que hacemos. Eso es lo que es la cultura y por eso lo hacemos, honestamente. Es por eso que muchos de ustedes están aquí, porque tienen un corazón y una visión y un llamado a diferentes partes de la sociedad. Y eso no es un sueño al azar, eso no es algo separado del reino. Eso está en el corazón de todo. Por eso naciste. Fuimos puestos en esta tierra con una visión para moldear la cultura para la gloria de Dios. Ahora sabemos que no es tan simple porque el pecado ha entrado en el mundo. La cultura está fundamentalmente corrompida. Ahora, muchas personas cuando hablan de cómo el pecado entró al mundo, básicamente tienen un evangelio sin Satanás. No sé si alguna vez han notado esto. Y esa es la razón por la cual es importante tener a Satanás en nuestra historia, porque si no tenemos a un Satanás en la historia, convertirás a las personas en Satanás. Si no tenemos demonios en la historia, demonizaremos a las personas y convertiremos en enemigos a las personas a las que estamos llamados a servir. Y así, cuando vemos la historia de cómo es corrompida la cultura, debemos darnos cuenta de que origina en el egoísmo satánico, no solo en la rebelión humana. Antes de que Dios creara el mundo, antes de que Él creara la tierra, había una raza angelical, había un reino invisible y uno de esos líderes de adoración, uno de los principales ángeles, era llamado Lucifer y vio a Dios siendo glorificado y algo en su corazón dijo, quiero eso. Veo que Dios es el reino, es el centro de esta cultura, veo que todo está organizado alrededor de Él, quiero estar en el centro, quiero organizarlo alrededor de mí. Él se rebela contra Dios, obviamente no tiene el poder para derrocar a Dios. Él es expulsado del cielo, algunos ángeles se convierten en demonios y eso es parte del lío en el que vivimos hoy. Ahora, él sabía que no tenía el poder de obtener lo que quería de Dios o de hacerle daño a Dios. Entonces, ¿sabes lo que hizo después?
Fue por lo que más se parece a Dios y más le importaba a Dios, que somos nosotros. Entonces va con Eva y su visión es esta. Se da cuenta de que Dios le ha dado a los seres humanos el dominio y la autoridad para gobernar y reinar en la tierra. Y él dice, les robaré esto y así yo heredaré el dominio y la autoridad, y en lugar de crear una cultura para la gloria de Dios y su florecimiento, introduciré el quebrantamiento como disfunción y el pecado en el mundo. Y él tiene éxito en hacer esto. Entonces de repente, en lugar de que la cultura existiera en un plano neutral, el pecado y la disfunción entran en la historia. Y así leemos esto en Génesis 3. El Señor le dice a la mujer esta pregunta inquietante: ¿qué es esto que has hecho? Y luego le dice a la mujer: haré que tu dolor de parto sea muy grande, con dolor de parto darás a luz a los niños, tu deseo será para tu marido y él te dominará. A Adán él le dice: debido a que escuchaste a tu esposa y comiste de este árbol, ahora tendrás que experimentar el fruto de la futilidad. El suelo será maldito por culpa tuya. Y así ves, en lugar de que estemos en una relación correcta con Dios, ahora nuestra relación con Dios está quebrantada, nuestra identidad está distorsionada, nuestras relaciones tienen poder y coerción entre ellas, y la tierra misma está llena de quebrantamiento. David Hegeman dice esto: trágicamente hay otra dimensión en la diversidad que encontramos en la expansión cultural humana, lo que va más allá de las diferencias de estilo, temperamento, utilidad y tipo. Ahí está el efecto del pecado. Desde la caída de Adán nos hemos rebelado contra nuestro Creador y nuestra imagen divina ha sido distorsionada, pero no destruida. Seguimos pensando, hablando, deseando y haciendo, pero ahora, en lugar de glorificar a Dios en todo lo que hacemos, conspiramos, maldecimos, odiamos y destruimos. La cultura sigue existiendo, pero en fealdad y disonancia con la buena creación original. Y no es trágico cuánto de eso experimentamos en nuestro mundo. Todo lo que tienes que hacer es encender las noticias o abrir una revista y te enfrentarás con los efectos de la ruptura cultural. Aquí hay un ejemplo. Aquí hay un niño que se está muriendo de hambre. Su mano está sostenida por un trabajador humanitario. Hay suficiente comida en el planeta Tierra para alimentar a todos, pero por causa de mecanismos culturales rotos, gobierno y transporte y orgullo y codicia, la comida no llega a las personas que la necesitan. Entonces, como resultado de la cultura corrompida, la gente se muere de hambre. Aquí hay una foto. Esto es vandalismo a un auto a causa de disturbios raciales en Charlottesville. Y esto es desgarrador. Entonces, en lugar de amarnos unos a otros y ser parte de la reconciliación de la humanidad, nos estamos odiando y matándonos a otros. Esa es una foto de algunas personas atrapadas en Me Too, yo también. Entonces, en lugar de que el sexo sea un regalo que da vida, ahora los hombres se están convirtiendo en depredadores y aprovechándose de las mujeres. La cultura está corrompida. Aquí hay otra foto. Este es un bebé muriendo de una enfermedad prevenible. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque la cultura en la tierra está corrompida. No estamos administrando la tierra de la manera en que Dios nos ha llamado a administrar. La siguiente diapositiva: gobiernos y ciudadanos en conflicto entre ellos que están oprimiendo a la gente. Siguiente diapositiva: esta es una foto de bombardeos en iglesias. Ahora las religiones se odian, se destruyen y se matan unos a otros. El asesinato, el eco de Caín y Abel aún persigue a nuestra civilización. Siguiente diapositiva: esta es una obra artística. Cada punto representa una píldora en la crisis de los opioides. Esta es una mujer que está en luto por la pérdida de un ser querido, por lo que está sucediendo en esto. Siguiente: los niños, en lugar de crecer un hermoso futuro, son secuestrados y llevados a ejércitos, teniendo que matarse unos a otros. Siguiente diapositiva: esta es la tierra literalmente gimiendo porque no estamos administrando adecuadamente el planeta. Y la siguiente diapositiva: esta es toda una generación con la mano en alto y están haciendo una pregunta, y esta es la pregunta: ¿qué cultura crearás para mí? El futuro está en la balanza y miras todas estas fotos y solo hay una cosa que podemos decir: esto no es lo que Dios tenía en mente. Esto no es lo que Dios tenía en mente. El doctor Michael Gougin dice esto: todas las esferas de la vida, el matrimonio y la familia, el trabajo y la adoración, la escuela y el Estado, nuestro juego y nuestro arte, soportan las heridas de nuestra rebelión. El pecado está presente en todas partes, en el orgullo de la raza, en la arrogancia de las naciones, en el abuso de los débiles e indefensos, en el desprecio por el agua y el aire y el suelo, en la destrucción de los seres vivos, en la esclavitud, el engaño, el terror y la guerra, en la adoración de dioses falsos y en el escape frenético de la realidad. Nos hemos convertido en víctimas de nuestro propio pecado.
Ahora, la buena noticia es que el Dios que servimos no es pasivo e indiferente a esto. Una de las escenas que siempre me ha marcado en los evangelios es la escena en la que Jesús va a resucitar a su amigo Lázaro. Ahora, Él sabe, Él dice, solo cree y verás la gloria de Dios. Él sabe que está a punto de resucitarlo, pero su respuesta al enfrentar la muerte es llorar por ello. Entonces, aunque Él sabe que tiene poder sobre la muerte, aunque está consciente de su plan, cuando se encuentra con el quebranto, aún así llora por el quebrantamiento en el mundo. Y si Jesús lloró por las ciudades, y Jesús lloró por la muerte y el quebranto, es el llamado de la iglesia a unirse a Él, llorando por la perdición del mundo. Pero Él no solo llora por eso, Él actúa para redimirlo. Él actúa para redimirlo. Esta es la historia de la redención y comienza en Génesis capítulo 3 y me encanta esto porque fue Eva quien fue engañada primero y fue Eva quien desató un poco del trauma en el planeta Tierra, pero el evangelio es dado inmediatamente, la promesa es dada a Eva y la promesa de la salvación vendría a través de Eva y me encanta la redención inmediata en lugar del quebrantamiento. Y quiero que vean esto, en primer lugar, donde mencionan el primer lugar donde se mencionan los evangelios, esto es en Génesis 3. Es un evangelio donde Dios aplasta y derrota al enemigo. La fuente original de nuestro pecado habla de que vas a tener una semilla y vas a aplastar la cabeza de la serpiente. Tu talón mostrará moretones, pero se anunciará la victoria. Quiero que veas esto. La primera mención de la expiación y la victoria de Dios en la Biblia no se trata solo del perdón de los pecados, se trata de triunfar sobre nuestro enemigo. El primer anuncio del evangelio es un anuncio de la victoria de Dios. Entonces, esta buena noticia es que tan pronto como ocurre la caída, Dios comienza a trabajar en su camino de redención. Ahora vemos esto. Él comienza esto con los hijos de Israel. Tienen una especie de historia irregular de vivir la misión de redención de Dios, pero todo está apuntando a la persona de Jesús. Ahora, cuando Jesús viene, una de las frases que se usan para describir a Jesús en el libro de Romanos es la frase, el segundo Adán. Me encanta esa frase. Hablamos de que Jesús es el león de la tribu de Judá y todas estas cosas acerca de Jesús. Y creo que quizá esta es la clave, la más importante, cuando se trata del discipulado. Jesús es el segundo Adán. Recuerden, es importante saber que Dios nunca perdió su autoridad cuando caímos nosotros, pero nosotros perdimos nuestra autoridad debido a que estamos hechos a la imagen de Dios y se nos da la tarea de crear cultura. Si hacemos nuestro trabajo correctamente y de manera redentora, necesitaremos una nueva humanidad que sea desatada para que pueda suceder realmente en la tierra. Tenemos que pasar de la tiranía del príncipe del poder del aire y del Dios de esta tierra, de esta era, a los hijos de liberación en el reino de Dios. Jesús viene como hombre, bajo la ley, en condición humana, hace todo bien lo que Adán hizo mal, toma sobre sí mismo nuestro pecado, se levanta de nuevo en el poder de la gloria y luego dice, te llenaré con mi espíritu y entonces ahora te soltaré con autoridad para moldear la cultura en el mundo. Esta es una imagen hermosa porque entonces el discipulado no se trata solo sobre compartir información con otras personas, se trata de ir al mundo y redimir la cultura en todos los ámbitos de la sociedad. John Frame dice esto, la redención debe ser interpretada como Dios reparando el fracaso de Adán y el cumplimiento de su mandato original de la creación a través del segundo Adán, Jesús el Mesías. Mientras que el primer Adán traicionó a su Padre Celestial y cayó en pecado buscando arrebatarle la divinidad, el segundo Adán demostró su perfecta lealtad al asumir la postura de un siervo y humillarse hasta la muerte en la cruz. Y por su vida perfecta, su sacrificio impecable, Jesús se convirtió en una expiación vicaria por el pecado y deshizo el mal que el primer Adán inició. El segundo Adán actualmente está cumpliendo el mandato original que Dios le había dado a la humanidad. Entonces, en la tierra, según Colosenses 1, la cruz es el punto de apoyo donde Jesús está soltando y recreando la cultura del reino de los cielos en la tierra a través de su pueblo. Ahora, no sé qué tan grande es tu visión de lo que Dios está haciendo en la tierra, pero si lees Efesios capítulo 4, que normalmente es el lugar donde hablamos sobre los 5 ministerios, en realidad dice que Dios está llenando el universo con Cristo. Dice que Él está llenando el universo
consigo mismo. Jesús está llenando el universo con Él mismo. Entonces, Mateo 28, el llamado a ir y a ser discípulos a todas las naciones, es el llamado a producir la cultura del reino a donde quiera que vayamos. No solo disfrutar del perdón de pecados, no solo reunirnos en cafeterías y llenar tablas y llenar los espacios en blanco y compartir la información que tenemos sobre Dios, sino también tocar, sanar, transformar y bendecir y soltar el reino de Dios a donde quiera que vayamos. Sherman Wax dice esto: confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor debería hacer más que sacudir nuestra vida de la iglesia y algunos hábitos espirituales aquí y allá. Como personas del reino debemos estar difundiendo activamente el reino de Dios en cada segmento de la sociedad. Debemos estar influenciando el mundo, trayendo el amor y la gracia de Dios ya sea a través de las artes, los negocios, la política o por medio de otras vocaciones. Saben que esto es cierto. En cualquier lugar del planeta Tierra donde hay quebrantamiento cultural, encontrarás a la gente de Jesús trayendo sanidad del reino. Está por todo el mundo. Es una de las cosas más preocupantes para las personas que se oponen a la fe cristiana, porque en todos los lugares de quebrantamiento el pueblo de Jesús está sanando el mundo. Algunos ejemplos de algunas de estas cosas: en medio de las zonas de guerra, los campos de refugiados, los cristianos vienen y establecen escuelas, traen educación, pintan un futuro para los niños. Siguiente diapositiva. Me encanta esta imagen aquí. Esto fue durante un tiroteo en Las Vegas. Esto no es un hombre que se aprovecha de una mujer, esto es un hombre que protege a una mujer lanzándose sobre ella para protegerla de las balas. Siguiente diapositiva. Esto es la pacificación en el Medio Oriente, donde reúnen a los judíos, cristianos y musulmanes en uno de los lugares de crisis horrible, donde tratan de averiguar cómo obtener paz. Bienaventurados los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Este es el uso redentor de la tecnología, una nueva mano, usar lo que Dios nos ha dado para moldear un futuro que es mejor para todos. La siguiente diapositiva es una imagen de personas que realmente recuentan la historia, una ciudad justa y equitativa donde todos tengan un lugar y puedan pertenecer. Cristianos en medio de esto desatan la cultura del reino a donde quiera que vayan. Bien, ¿siguen conmigo? Muy bien, muy bien. El desafío de esto es que la iglesia ha tenido una relación incómoda con la cultura, ¿no es así? Abraham Kuyper dice esto: no hay una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia de la existencia humana sobre la cual Cristo, quien es soberano sobre todos, no clame mío. Y los cristianos han tratado de descubrir cómo hacer la cultura para Jesús. Ha sido un baile muy incómodo. Tal vez has crecido y seas un poco mayor y recuerdas cuando la posición principal de la iglesia era condenar la cultura. ¿Recuerdas ese movimiento? Como el mundo es malo, sepárate, compra grandes propiedades en el campo, no te contamines con los pecadores ni con el mal. Y entonces las personas que tenían este tipo de enfoque de retirada separatista fueron recordados por las generaciones y otros pensadores. En realidad, Jesús fue amigo de los pecadores, tocó a los leprosos. De hecho, él tenía una reputación de ser un borracho y un glotón. Este tipo de Jesús con un doble mentón tomándose una cerveza es como una especie de imagen extraña. Esta era como su reputación en el mundo. Jesús no parecía querer simplemente retirarse del mundo. De hecho, el Padre lo envió dentro de él. Luego otras personas vinieron y dijeron: tal vez nuestro enfoque ha sido demasiado fuerte, tal vez nuestro llamado es simplemente a criticar la cultura, lo cual es algo como un enfoque intelectual reflexivo. Esto es creo que Andy Crouch dice que el ascenso de Francis Schaeffer. En lugar de evadir las películas, vas al cine y piensas profundamente sobre los temas de la película. ¿Qué fue eso? ¿Cuál fue ese momento significativo? ¿Y qué dice sobre la condición humana? Sales y tomas un vaso de vino y usas lenguaje extenso después de ver una película, y luego mucha gente descubrió que en realidad les había robado el valor del entretenimiento, pero querían hacer algo al respecto. Entonces llegaron los cristianos y dijeron: hagamos nuestras propias películas, hagamos nuestra propia música, y así empezaron a copiar al mundo. Ahora, parte del problema de imitar al mundo es que rara vez tenemos los recursos, la excelencia o la experiencia, e hicimos arte cristiano de tan mala calidad que surgió una generación de total vergüenza de los bienes que hicimos. Y recuerdo ser un pastor de jóvenes y decir: oye, puedes escuchar esta increíble música de rap, o puedes escuchar esta otra música que no es grandiosa, pero dice Jesús.
Es como si tuviéramos todas estas versiones del mundo, simplemente no tan buenas. Y entonces mucha gente decía, mira, no sé si debemos copiar al mundo, o criticarlo o condenarlo. Entonces simplemente se dieron por vencidos en todo el proyecto cultural. ¿Y saben lo que pasó? Simplemente se convirtieron en consumidores. ¿Saben los que evalúan las cosas en Amazon? ¿Qué piensas al respecto? Ellos votan por asistencia. ¿Vamos o no vamos? Ahora, el desafío con todas estas respuestas es este. Todas eran reacciones. Todas eran reaccionarias. Básicamente, dan un paso atrás y dicen, está bien, mundo, ¿por qué no nos dictan los términos de la cultura y luego nos presentamos y reaccionamos ante ella? Pero cuando leo el Evangelio no veo a Jesús dando un paso hacia atrás y esperando a que Satanás, el quebrantamiento y el pecado dicten el destino de la raza humana y luego intervenir. Jesús era proactivo, Jesús era visionario, Jesús tocó cada parte de la cultura. Entonces debemos darnos cuenta que estamos llamados no solo a imitar al mundo, sino a moldearlo. El llamado de la iglesia es crear la cultura en la cual vive el mundo. Ahora, solo una nota. Esto no es solamente a un nivel meta. Esto no es como que 7 personas se muden a Hollywood. A donde quiera que vayas, estás creando y formando cultura. Si eres madre, creas una cultura en tu hogar. Si tienes una pequeña empresa, creas una cultura ahí. Si eres un empleado en una fábrica, tienes un ámbito designado de autoridad en tu vida y tú creas cultura ahí. Y no se trata solo de cambiar atmósferas, lo cual me encanta, sino es crear una cultura encima de la atmósfera cambiada o transformada que está llevando a nuestro mundo a ser el lugar que Dios quiere que sea. Ahora, parte del desafío de las iglesias tradicionales, quizás no esta, es que los pastores también tenían una relación incómoda con la cultura. Y puede que no sepas esto, y genuinamente no estoy hablando de esta iglesia. Muchos pastores son inseguros. Y muchos pastores luchan con la identidad y el valor, intentan obtener su identidad y su valor mediante construir iglesias grandes. Entonces, a veces lo que pasa, siguiente diapositiva, bueno, a veces lo que sucede es que obtienes todas estas áreas de la cultura no lucrativa, gobierno, educación, negocios, medios de comunicación, artes similares, y los pastores piensan, ¿seré legítimo como pastor si puedo tener en mi iglesia personas con credibilidad de todas estas esferas de la cultura? Entonces, es fundamentalmente un ejercicio de extraer el potencial, de moldear la cultura para que las iglesias se vean bien. Ahora, si un pastor es realmente bueno en esto, siguiente diapositiva, él puede tener una gran iglesia, como una mega iglesia, y él realmente puede construir una iglesia enorme. Y es sorprendente cuántas veces las personas dirán cosas como, ¿sabes qué líder empresarial va a esta iglesia? ¿Sabes qué celebridades van a esta iglesia? ¿Sabes qué organizaciones sin fines de lucro se crearon en esta iglesia? Es como un pedigrí de extracción, pero si no tenemos cuidado, esto será simplemente desechado como una marea. Nosotros mismos sentiremos que es increíble. El resto del mundo dirá, ahora que has extraído todo el talento para crear cultura y lo has llenado de programas cristianos, ¿qué estás haciendo por el mundo? Bob Briner dice esto. Honestamente, ¿crees que nuestras iglesias grandes y líderes cristianos altamente visibles han provocado un movimiento que se tome en serio en este país? Sentimos que estamos haciendo una diferencia porque somos muy importantes para nosotros mismos. Hemos creado una subcultura fenomenal con nuestros propios medios, entretenimiento, sistema educativo y jerarquía política para que tengamos la sensación de que estamos haciendo mucho, pero lo que realmente hemos hecho es crear un gueto que es fácilmente hecho a un lado por el resto de la sociedad. Ese no es el llamado de la iglesia. Recuerda, Van Til, la cultura es religión externalizada. Entonces, lo que adoramos en nuestros corazones necesita ser exteriorizado y compartido con el mundo. Somos llamados por Dios a redimir, renovar y crear la cultura del mundo. Eso es lo que se supone que debemos hacer. Hay una escena en la película Hijos de los Hombres. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Hijos de los Hombres? Es reconocida ampliamente por críticos y expertos en mi familia por ser la mejor película de todos los tiempos. Es reconocida ampliamente por mi familia. Es en realidad una película fascinante. Es una especie de futuro distópico donde la raza humana ha perdido su capacidad para tener hijos. Entonces, nadie puede tener hijos. Entonces, la mercancía número uno en la tierra es la juventud. Las celebridades son personas más jóvenes. Son las personas más jóvenes de la tierra y luego de la nada, como una tipografía bíblica, una joven campesina queda embarazada y luego un hombre es llevado a su lado para tratar de traer al bebé al mundo, para salvar al mundo, el futuro del mundo. Y en una escena provocativa,
Cuando el mundo entero se está muriendo, Clive Owens, quien es el personaje principal de la película, va a visitar a su primo y él tiene este proyecto y tal como vemos en la foto del David de Miguel Ángel, donde fue cincelado para crear cultura, tenemos esta hermosa imagen de que nuestro llamado es redimir y renovar la cultura. Esto es lo que Jesús tiene que decir. Me encanta esta imagen, que tomamos lo que está roto y lo llevamos a su propósito para la gloria de Dios. Tenemos una imaginación del reino, de lo que Dios quiere que hagamos. Tertuliano, quien es uno de los líderes de la iglesia primitiva, dijo eso sobre el surgimiento de la iglesia. Escuchen lo que dice: somos del ayer y sin embargo hemos ocupado todos los lugares entre ustedes, ciudades y islas, fortalezas, ciudades, mercados, campamentos, tribus, empresas, palacios y el senado y foros. No te hemos dejado más que los templos de tus dioses. Eso es lo que dijeron sobre la iglesia primitiva. Me encanta esa frase. La iglesia primitiva estaba tan comprometida a moldear la cultura. Estaban en todas partes y el único lugar que dejaron vacíos fueron los templos idólatras. ¿Qué visión tenía la iglesia? Ahora quiero terminar contando una historia que creo que ensambla todo esto, y es una historia de la Segunda Guerra Mundial. Es un reporte hecho por Ernest Gordon, quien fue un oficial británico de la Segunda Guerra Mundial y terminó siendo capturado por los japoneses en el Pacífico y puesto en un campo de prisioneros de guerra realmente horrible. Los japoneses tenían una cultura de honor, entonces en realidad simplemente no podían creer que alguien estaría dispuesto a rendirse en lugar de luchar hasta la muerte. Entonces los soldados que se rendieron fueron tratados como menos que humanos, menos que hombres. Y estos prisioneros de guerra fueron encargados de construir el desafortunado ferrocarril de Birmania a Siam, justo en medio de la jungla en el Pacífico, y fue horripilante. Era para una posible invasión de la India, condiciones terribles, clima de 38 grados o más de 80,000 hombres murieron en trabajos forzados construyendo este ferrocarril, y Gordon cuenta la historia de estar en medio de este campo de prisioneros de guerra, y él dijo que era como el infierno en la tierra, había pleitos y robaban el uno del otro. Cuando alguien se estaba enfermando, le robaban la comida para que muriera rápidamente, y simplemente era horrible. Un día, mientras regresaban de trabajar en el ferrocarril, tenían que devolver las herramientas con las que estaban construyendo, y uno de los soldados japoneses hizo un recuento de las palas que habían estado utilizando y se da cuenta que una faltaba, y se da cuenta que faltaba una de ellas. Como pensó que uno de ellos estaba tratando de escapar, les dijo a todos: devuelvan la pala o dispararé y mataré uno por uno. Y comenzó a gritar: todos mueran, todos mueran, todos morirán. Entonces un hombre da un paso adelante y dice: yo tomé la pala. Él lo mata a golpes ahí mismo. Llevan su cuerpo de vuelta al campamento, y cuando regresaron al campamento se dieron cuenta de que el guardia en realidad había contado mal y todas las palas estaban ahí. Y miraron a este hombre que había muerto y se dieron cuenta de que él era un creyente que vivió su fe. Él era una de las pocas personas que encarnaban sus valores en medio del infierno. El versículo que él solía citar era: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este hombre había entregado su vida por sus amigos. Ese único acto de sacrificio desatado en medio del infierno hizo un portal del reino de los cielos. Todos empezaron a repensar su llamado y sus valores. Es como si hubieran despertado de una pesadilla y dijeron que algo comenzó a entrar en este campo de prisioneros de guerra. Se miraron unos a otros y comenzaron a cuidarse entre ellos, a servirse, a apoyarse, a compartir sus posesiones. Hicieron esta auditoría de talento en su campo de prisioneros de guerra y tuvieron esta revelación: este es un campamento lleno de talentos. Tenían artistas, músicos, educadores, filósofos. Se reunían y decían: ¿cómo podemos traer el reino de los cielos en medio del infierno? Entonces empezaron algo que llamaron Universidad de la Jungla. Comenzaron a impartir cursos de ética, filosofía e historia. De hecho, construyeron una iglesia para poder tener servicios de adoración. Enseñaron 16 idiomas, incluyendo latín, griego y sánscrito. Entraron al bosque y básicamente hicieron varias pinturas de los árboles. Y los artistas hicieron trabajos encomendados y pusieron una exhibición de arte para los guardias japoneses que los estaban encarcelando. Volvieron al bosque y crearon instrumentos de los árboles y tocaron sinfonías, Bach, Mozart, frente a la gente. Hicieron obras de teatros y musicales y actuaron frente a los guardias. Y por último, cuando fueron liberados, lavaron los pies de sus opresores y los perdonaron en el nombre de Jesús, moldeando una cultura.
Ahora comparto esto para decir que ese es nuestro llamado. La iglesia está llamada a ir a los lugares más quebrantados y pecaminosos del mundo para llevar el poder sanador sacrificial de la cultura de vida del reino de Dios al planeta Tierra. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué naciste? Fuiste creado a la imagen de Dios para moldear esta tierra para la gloria de Dios y las personas que te rodean. Estás equipado con la autoridad y el poder del Señor Jesucristo resucitado y fuiste enviado a todo el mundo, no solo a discipular personas con contentamiento, sino a descifrar la cultura para que el señorío de Jesús sea manifestado en la tierra y la sanidad del mundo pueda empezar. Por eso estás aquí. Saben, en el libro de Hechos dice, en los últimos días Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne, y dice dos cosas: los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Ahora, la razón por la que esto es importante es porque la mayoría de las personas mayores viven su vida y pueden tener la sensación de que mis mejores días han quedado atrás. He despreciado mis oportunidades. No hay nada para mí, pero cuando el Espíritu de Dios respira en un corazón humano, los ancianos obtienen nuevos sueños para el reino de Dios. Y los jóvenes a quienes se les dice, no hay futuro para ti, los mejores días han quedado atrás, el Espíritu de Dios respira en sus corazones y se les dan visiones nuevamente. El movimiento de Jesús es fundamentalmente un movimiento de soñadores y visionarios en el reino de Dios. A todos se les da un rol y un lugar para administrar la tierra y traer la cultura del reino de Dios. Entonces solo quiero terminar orando para que ese nuevo aliento del Espíritu venga y respire en tu corazón, respire en tu mente. Que Dios te muestre el lugar donde puedas tomar la victoria de Jesús y a través del amor sufrido establezca su reino. Esta frase, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, Padre, solo te agradecemos por tu amor, te agradecemos por tu plan, te agradecemos por tu llamamiento. Señor, te damos gracias porque fuimos hechos a tu imagen y somos renovados a la imagen de nuestro Creador. Padre, solo quiero orar por todos aquellos que escuchan tu palabra. Quiero orar, Espíritu Santo, un aliento fresco de sueños y visiones. Señor, te pido que literalmente pongas ideas de negocios en la mente de las personas. Pido para que dejes caer obras teatrales en los corazones de las personas. Oro para que les des herramientas culturales y sabiduría para que todos en esta habitación, Señor, estén caminando con un profundo sentido de por qué nacieron y dónde deben estar para servirte. Te agradecemos, Padre, que hayas elegido asociarte con nosotros. Somos tus manos y tu cuerpo. Que podamos responder a los sueños de tu cabeza y tu corazón. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Exactly. Sí, exactamente. John, estamos muy agradecidos por ti. Gracias por venir. Sé que digo esto en nombre de nuestra iglesia y de nuestra familia de líderes. Recibimos y aceptamos todo lo que dijiste. Gracias por fortalecernos. Extendamos una mano a John ahora mismo. Vamos a orar por él. Lo que está haciendo en Nueva York, en el corazón de uno de los centros culturales más grandes del planeta. Creo que el Señor estratégicamente, obviamente sabemos que el Señor lo colocó estratégicamente ahí. Solo oremos por él. Padre, pedimos una bendición desde esta casa a John y a su familia y a su iglesia. Oramos por mayores niveles de liderazgo, oramos por mayores niveles de revelación, pero en última instancia oramos para que el poder sea desatado sobre ellos, que su iglesia entre a otra dimensión de poder, señales, prodigios y milagros, y una gran revelación de cómo quieres traer tu reino a esta cultura y a esta tierra. Entonces te bendecimos desde Betel, en tu casa y tu familia. Y todos dijeron, amén. Sí, bendiciones. Bueno, antes de concluir, desafortunadamente pensamos que teníamos un montón de sus libros aquí. No están aquí. Entonces aquí es donde Amazon se vuelve realmente útil. Hay dos libros que quiero mencionar muy rápido. Si están tomando notas, escriban esto para no olvidarlos. Es una minoría creativa. El subtítulo es Influenciando la cultura a través de la participación redentora. Le pregunté cuánto de este mensaje estaba en este libro y él dijo alrededor de 40% de este mensaje estaba en este libro.
Ve a Amazon por este. ¿Y este es tu último libro? Sí, este es tu último libro. Sé que pronto saldrán 2 más, pero este es el último. La carga es luz, liberando tu vida de la tiranía del desempeño y el éxito. Como dijo Chris, estos subtítulos son simplemente increíbles. Te voy a pedir subtítulos para mi próximo libro. Así que de todas maneras, la carga es luz, es este, y luego minoría creativa es el otro. Puedes conseguirlos en Amazon. Si todos pudieran ponerse de pie, vamos a hacer algo antes de cerrar el servicio hoy. Quiero dar una oportunidad a todos en esta habitación y quiero que todos cierren sus ojos. Algunas veces hacemos que las personas cierren sus ojos y luego otra vez le pedimos que todos los ojos estén abiertos. Si pudieran darme su atención por un momento. Si estás en esta habitación y hoy te das cuenta de que necesitas entregar tu vida a Jesús, quiero decir, acabas de escuchar uno de los mensajes más increíbles sobre la perspectiva del reino en la cultura, pero al principio del mensaje habló sobre no saber el principio o el final de la historia. Y tal vez estás aquí en esta tarde o esta mañana y te das cuenta, ¿sabes qué? Quiero darle mi vida a Jesús. Quiero entregarle todo mi ser a Él para que mis pecados sean perdonados y pueda ir al cielo. Pero no solo eso, sino que pueda ser parte de esta historia masiva de redención. Y si ese eres tú esta mañana, con cada ojo abierto, si dices, quiero decirle sí a Jesús, quiero que levantes tu mano con valentía, levanta la mano y celebraremos contigo esta decisión que estás haciendo. Alza tu mano rápidamente. Voy a echar un vistazo por toda la habitación y daré un momento. Si ese eres tú, pon tu mano arriba. Si no te veo, solo mueve la mano. Quiero asegurarme de ver a todos. Veo a alguien señalando, mueve la mano si no te veo, justo ahí. Muy bien, de acuerdo. Gracias, Jesús, maravilloso. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Si estás en la habitación alterna, solo levanta la mano y nuestro equipo se reunirá contigo allá. La persona que levantó la mano, solo espere un momento. Si pudiera tener a nuestro equipo de administración, si pueden pasar al frente antes de que los dejemos ir a todos. Pero si ustedes, amigos, pueden venir al frente, si necesitan un milagro hoy, si necesitan oración por algo, tan pronto como los deje ir, solo dirígete al frente y nuestro equipo orará por ti. Pero mientras lo hacemos, la persona que levantó su mano para decirle sí a Jesús, justo a mi izquierda hay una pancarta en el escenario que dice, comienza aquí. Tan pronto como dejemos ir a todos, si pudieras venir al frente, tenemos un equipo aquí que le encantaría tomar unos minutos contigo para orar sobre esta decisión que acabas de tomar. Estamos acomodando nuestro equipo de administración aquí. ¿Por qué no pones la mano en tu vecino muy rápido y repite después de mí? Jesús, distorsiónanos, arruínanos por el resto de nuestra vida. Y todos dicen, amén. Si quieres oración, dirígete al frente. El resto de ustedes tengan una semana increíble. Los amamos.